¿Y qué será el color? ¿El color en realidad es una interpretación de nuestro cerebro? ¿Es en realidad el mismo azul el que vemos todos? ¿Cómo será eso? El doctor Andrés Rousselot Ascarza, médico oftalmólogo, matrícula 135-882, está en línea para contestarlo. Hola Andrés, gracias por atendernos. Buen día, Federica te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Federica? Buen día para ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo vemos los colores? ¿Qué parte es la que interpreta el color de lo que vemos? ¿El ojo, la cabeza, la luz que se proyecta en algo y así aparece el color? En fin, ¿qué es el color? Sería la pregunta inicial. Bueno, el color, básicamente, como vos lo dijiste recién, es una interpretación que hace el cerebro de aquello que los fotorreceptores, que son unas células muy especializadas que están ubicadas en la retina, que vendría a ser la parte del ojo que capta la luz, le manda a través del nervio óptico y el resto de la vía óptica dentro de la cabeza. Es decir, el cerebro interpreta esa información y la convierte en algo que nosotros entendemos como color. ¿Cómo sé que el azul que yo veo es el mismo que ve Pancho, que ve Almiro, que ves vos, Andrés? ¿Cómo sabemos eso? Básicamente no lo podés saber, podemos estar de acuerdo en una convención de lo que nosotros llamamos azul. Ahora, si lo que vos ves azul en realidad para mí es rojo, en realidad es un poco indistinto en lo que se forma en la imagen cerebral. Pero a fines prácticos, en realidad, la luz que llega, que mejor dicho se ve reflejada en los objetos y llega a nuestras retinas, tiene todas unas variables físicas bastante medibles, que son su espectro, digamos, la cantidad de nanómetros que tiene su frecuencia, la frecuencia de ese fotón que impacta sobre nuestras retinas. Entonces, siempre la luz que tenga cierta longitud de onda, por ejemplo, alrededor de 300 nanómetros, para nosotros va a ser parecido al color rojo. Independientemente que en tu cabeza se forma una imagen ligeramente distinta de la mía. El problema surge cuando alguno de nosotros dos, si estamos hablando de nosotros, no tiene los mismos receptores para ese tipo de longitud de onda. Y ahí es donde empieza a confundirse un color con el otro y se empieza a generar algún tipo de daltonismo, si se quiere. ¿Cómo se detecta un daltónico? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Hay gente que no se ha dado cuenta a lo largo de los años de su daltonismo y ha estado fantástico o salta? Inevitablemente salta. Mira, si uno lo chequea con un oftalmólogo que le hace una evaluación completa, salta. Pero la gran mayoría de la gente pasa por la vida sin darse cuenta hasta cierto punto de su momento que tiene algún problema con los colores. Y es que en general la mayor parte de las cosas no son tan dependientes de que nosotros veamos los colores iguales. Un semáforo, por ejemplo, si bien tiene todo rojo, verde y amarillo, siempre en general las luces están puestas de la misma forma. Entonces la gente aprende a verlos con otras herramientas, no solamente con el color. La realidad es que el daltonismo desde el punto de vista de la vida cotidiana de la gente no es tan terrible. Quizás se viste un poco particular, pero por una elección de combinación de colores medio rara, pero en general no es tan discapacitante como uno querría pensar. ¿Cómo se dan cuenta en general quienes se dan cuenta? ¿Cuál es viste que a veces hay como típicas señales que despiertan el alerta? ¿Cuál sería en este caso? Bueno, yo creo que lo ideal, y en realidad no es solamente una opinión mía, es buscar este tipo de trastornos lo más precoz posible antes del ingreso escolar de los niños. Y una de las herramientas más sencillas que tenemos es un test que se llama test de Ishihara, en el cual se desarrolló una serie de puntos de distintos tamaños al azar, pero que esos puntos están coloreados con distintas gamas de colores. Y por ejemplo, con distintos números, algunos casos letras, en caso que los chicos no sepan números, o caminitos que ellos pueden seguir con los dedos. Cuando el chico no tiene una percepción que diferencia el color de uno de los puntos del otro, no tiene el contraste para definir si está viendo un número 2 o una serie de puntos al azar. Entonces ahí es donde nos vamos orientando dónde puede estar la falla. Bien. En realidad es muy importante entender lo siguiente. ¿Te acuerdas antes que las videocaseteras venían enchufadas con 3 colores? RGB, rojo, verde y azul. Sí. Bueno, eso es básicamente porque nosotros tenemos solamente 3 fotorreceptores en la retina para los colores, que son específicamente para ese tipo de longitud de onda. Si nos falla alguno de esos colores, nos falla toda esa gama de percepción de color. Y es interesante porque el cerebro, obviamente, no solamente vemos rojo, verde y azul, también vemos amarillo, vemos rosa, vemos violeta. Y eso se da en realidad por cuán fuertemente está estimulado ese conjunto de fotorreceptores. Para los chicos que son más jóvenes, que nunca vieron una videocasetera, si se acercan a una pantalla grande de LCD y la miran con una lupa, van a ver que solamente se ven esos 3 colores de puntitos. ¿Para qué es importante? Digamos, primero, ¿cuántos tipos de daltonismo hay? Porque sé que hay más de uno.
En general la mayoría, si tuvieras que explicarnos cómo ve un daltónico, ¿cómo nos lo explicás? Bueno, por ahí la forma más sencilla es entender el tipo más frecuente de daltonismo, que es la monocromatismo. Es cuando no se tiene ninguna percepción del color y toda la percepción luminosa se da por el efecto de unos fotorreceptores que se llaman bastones. Los bastones se encargan de la luz y la oscuridad, es la visión con la cual vemos de noche, con la que manejamos en la ruta de noche y demás. Pero es muy raro ese tipo de daltonismo. Generalmente lo que se altera es uno o dos de los fotorreceptores, específicamente rojo, verde o azul. Y uno podría llegar a entender, imaginarse en la cabeza de una persona que ve el color, como que todo se ve con cosas más apagadas, lo verde y lo rojo se ve más o menos parecido, uno puede diferenciar una manzana verde de una roja, la ve toda medio amarronada. Ahora, esos daltonismos que dependen de los fotorreceptores son más bien raros y tienen sus orígenes en la genética, ya que no desarrollan las proteínas que son necesarias para que ese fotorreceptor se estimule ante esa longitud de onda. Sin embargo, hay otras enfermedades que pueden ser de aparición más tardía en la vida, como ser la maculopatía o algunas neuropatías ópticas. A saber, los fotorreceptores que captan la luz y el color y la alta definición se ubican en una parte específica del fondo de ojo, que es la mácula, la parte más central del campo visual con mayor definición. Cuando la mácula se afecta por una maculopatía, por ejemplo, empiezan a caer la visión de los colores. Por otra parte, eso que captan los fotorreceptores tiene que viajar de alguna forma al cerebro. Y el camino que toma la autopista que lleva esa información, la primera parada es el nervio óptico. Cuando el nervio óptico se inflama por algún proceso específico, también se puede empezar a alterar la visión de los colores y que la gente no puede diferenciar, por ejemplo, de manera más precoz el rojo del marrón. Es decir, toda esa alteración en la diferenciación es lo que empieza a dar un daltonismo o se manifiesta más adelante en la vida. Imaginen solo, a grandes rasgos, dificultad para el contraste entre un color y otro. Andrés, gracias por charlar con nosotros, clarísimo. Encantado, Federica, lo que necesiten. El doctor Andrés Rousselot Ascarza, nuestra forma de homenajear los colores con un médico oftalmólogo. Sí, el tema es si te gustan los caballos, ¿no? Porque las chaquetillas veo que son multicolores. ¿Sí? Y ahí claro, sonaste. Ahí sonaste maneco, se decía antes. Sonaste maneco. Me interesa